Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos al análisis del jugador del Celta, del nuevo jugador del Celta, Carles Pérez, el jugador que llega procedente de la Roma, el canterano del FC Barcelona. Y tenemos de nuevo en el día de hoy como invitado al periodista especializado en el FC Barcelona, a Paul Alonso. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y vamos a hablar de un Carles Pérez que, la verdad, ha llamado mucho la atención su fichaje. Había equipos como el Villarreal o el propio Getafe, que la verdad es que no está dando un mercado veraniego el Getafe, que todo lo que suena en las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez también suena para el Celta. Pero finalmente el Celta se va del gato al agua y Carles Pérez, que llega... pues una apuesta de la dirección deportiva del conjunto olívico encabezada por Luis Campos para reforzar la parcela de ataque que falta hacía tras la salida de Brais Méndez. Y bueno, vamos a preguntarle a Paul lo primero, ¿cómo ve a Carles Pérez como futbolista? Pues a mí es un futbolista que siempre me ha gustado mucho. De hecho, creo que su salida en el Barça no fue del todo justa. Yo creo que era un jugador mucho más aprovechable de lo que se hizo. Sí que es verdad que se sacó, no sé si fueron alrededor de 10 millones por su salida, pero bueno, al final creo que es un jugador que no ha tenido las oportunidades que se mereció, que bueno, que es un jugador muy aprovechable y que creo que en el Celta va a dar buen rendimiento. Es un jugador que suele jugar como extremo diestro, pero que el Chacho también ha hablado, aunque obviamente el conjunto olívico va a tener que incorporar dos delanteros. También el Chacho planea ponerlo como delantero acompañando a Yago Aspas. Bueno, sería un perfil así bastante parecido al de Iago Aspas, porque le gusta mucho partir desde derecha e ir hacia adentro. Una de sus mayores virtudes para mí es su golpeo. Tiene un golpeo fenomenal. Creo que ahí puede dar mucho al Celta, pero sí que es verdad que como delantero a lo mejor me chirría un poco. Me gusta mucho más caído en banda y a partir de ahí a crear. En el primer equipo del Barcelona, yo recuerdo un gol en San Siro de Carles Pérez. También un par de goles en primera división con el equipo culé. ¿Qué tal su paso en el primer equipo del Barcelona? Bueno, en ese momento, cuando fue un momento con la etapa de Valverde, que hubo muchas lesiones, estaba Messi lesionado, estaba Suárez lesionado, y se tuvo que tirar de la cantera, se tuvo que tirar de los jugadores del B, y en ese momento Carles Pérez, pues, estaba dando un buen rendimiento en el Barça B, y se le subió, se apostó por él en esos partidos y la verdad es que tuvo un buen rendimiento. Marcó unos cuantos goles, buenas actuaciones y lo que decía antes, creo que no se le acabó de dar las oportunidades que mereció porque al final cuando se le tuvo que sacar para dar rendimiento, lo dio de sobras y por eso creo que su salida no fue del todo merecida en ese sentido. Un Carles Pérez que ha estado en el Barça Juvenil, en el Barça B, que ahora creo que se llama Barça Athletic, ha cambiado el nombre. Correcto. Y ahora en la Roma, que ha sido un jugador, bueno, que ha contado con minutos con José Mourinho. 28 partidos esta temporada, 3 goles, una asistencia. La pasada temporada 31 partidos, 3 goles también. Es un jugador que obviamente no es un goleador, como puede ser Yago Aspas, como puede ser pues un Santi Mina cuando estaba en dinámica de equipo, o un Maxi Gómez, pero sí que, o un Olito, por ejemplo, que era un extremo goleador, pero es un Mm. jugador que sí que tiene unas grandes virtudes. Es muy buen asistente y puede aportar mucho a la delantera del equipo vigués. Sí, como tú decías, creo que no es tanto una faceta goleadora, sino más de creación de juego, de crear peligro, de asistir, incluso como decías. Y es un jugador que va a aportar muchas cosas en el Celta. Ahí pegado en banda, crea mucho peligro, tiene mucho desborde. Mm, bueno, y lo que te decía, pues, un gran disparo que a mí personalmente es de los que mejor disparo
tienen de los que han salido los últimos años de la Masía. Y en ese sentido creo que bueno, su paso por el Barça fue positivo, pero creo que ahora en la Roma ha estado dando buen rendimiento, pero es evidente que en el Celta va a cuajar buena temporada sin duda. Ujú. Un Carles Pérez que quizás es un jugador que encara, que bueno, pues busca el uno contra uno. Creo que tiene buen regate, es un jugador que sabe regatear bastante bien. Creo que es un perfil que al Celta le falta. Bryce no era tan así, no era un jugador con esa velocidad, con ese desborde. Quizás era pues un poco más pausado a la hora de tener el balón en los pies. Y Carles, que quizás puede ser un jugador más eléctrico como Franco Cervi para las bandas del equipo vigués. Así es, creo que para diferenciar de Bryce, creo que Bryce es un jugador mucho más de asociación, de creación del juego. Pues Carles Pérez sería todo lo contrario. Es un jugador de uno contra uno, con un tren inferior muy potente y buena arrancada, buen uno para uno, buen regate. Y ahí para dar el último pase desde línea de fondo. Bueno, creo que es un jugador que a lo mejor Bryce le gusta más estar más cerca de la creación de la jugada. Y en cambio, mm, Carlos Pérez le gusta más estar más cerca de la portería, lo más cerca de la portería posible. ¿Tú crees que se puede, bueno, pues conectar bien y se puede conseguir hacer buena asociación con Yago Aspas? Sí, seguro que sí. Creo que los buenos jugadores siempre se entienden, o eso dicen. Y entenderte con Yago Aspas creo que no es difícil, porque es un jugador espectacular. Ya sabemos de sobras lo que le ha dado al Celta todos estos años que lleva jugando allí. Y sinceramente creo que pueden hacer buenas migas y tener una buena conexión. Y yo creo que le va a dar muchos goles a Yago el bueno de Carlos Pérez. Mm. Al igual que Mingueza, también es, bueno, y Óscar Rodríguez también, que es el nuevo jugador del Celta, que ya ha cedido del Sevilla, internacional sub-21 Carles Pérez, y coincidió con Óscar Rodríguez en la selección sub-21. Quizás también puede ser una de las grandes virtudes que puede tener el Celta, que ya se conocen tanto Óscar como Carles, que van a ser acompañantes en el centro del campo olívico, y quizás esa conexión puede hacer más fácil la adaptación de Carles al equipo del Chacho Cudet. Así es, seguro que sí. El fichaje de Oscar, que a mí parece un muy buen fichaje, es un jugador que sobre todo el Leganés a mí me encantó. Tiene un golpeo espectacular, buena visión del juego. Mm, Creo que pueden encajar bien y sí, tanto Oscar como Carlas son dos jugadores que han estado jugando, bueno, de hecho, en las últimas convocatorias de la Sub-21 han estado llamados por Luis de la Fuente. Así que son jugadores que tienen nivel, tienen cualidad, han sido campeones de Europa hace, no sé si fue 1 o 2 años. Así que en ese sentido creo que son dos jugadores muy aprovechables y que en el Celta van a hacer buenas cosas. ¿Tú crees que Carles Pérez no triunfó en el Barcelona por ser el Fútbol Club Barcelona? Seguramente, seguramente. Yo siempre he dicho que Carlos Pérez para mí tenía proyección, tenía madera, que era un jugador que, que bueno, que creo que en ese sentido no fue suficientemente aprovechado por lo que tenía. Y sí que es cierto que está claro que cuando por delante tienes a jugadores como Messi, como Suárez, como incluso otros delanteros que llegaron, que se pagó millones por ellos, pues a veces se prefiere apostar por esos que no por los de la cantera. Y para mí eso es un error. Es un error porque dejas de ganar o pierdes jugadores en ese sentido que te podrían haber dado mucho. Supongo que esos jugadores que dices de millones, Dembélé, Griezmann y compañía, ¿no? Dembélé, Griezmann, incluso en ese momento Paco Alcácer,
jugadores que Suena bueno, para el Celta, ¿eh? Sonó para el Celta hace poco, Paco Alcácer. buen jugador, buen delantero, que creo que ahí sí que daría muchas cosas. Y un poco hablando en tónica celta, ¿qué expectativas tienes con Carles Pérez de cara a esta temporada? ¿Crees que puede sentarse como titular? Yo creo que sí, porque Solari está a un nivel bastante flojo en el extremo diestro. Creo que es un jugador que pues no tiene las cualidades que puede tener Carles Pérez, por ejemplo. Aunque es luchador y demás, en Vigo creo que es de los jugadores que más palos le da desde la afición al futbolista argentino. Y Carles Pérez creo que bueno, que al Chacho le agrada mucho como futbolista y bueno, junto a Óscar Rodríguez y Franco Cervi, yo creo que de momento, al menos contra el Español en la primera jornada, creo que pueden ser los tres titulares. Sin duda, yo creo que esta va a ser la tripleta atacante, bueno, la que está por detrás de los dos delanteros. Y evidentemente para mí Carles Pérez es infinitamente mejor jugador que Solari, como mínimo por lo que he visto en esta última temporada de Solari, que a mí no me ha parecido nada del otro mundo. Yo de hecho soy un gran fan de la Liga Santander. Mm, Cada jornada, si te digo que me miro todos los partidos, mm, lo tendrías que creer porque es así. Hay veces que no se pueden todos, pero la gran mayoría. Y al Celta es un equipo que siempre me ha gustado mucho ver. Y como te digo, a mí Solari no me dice nada, la verdad. Bueno, pues lo último, ya que estuviste también en el análisis de Mingueza, y bueno, pues me gustaría un poco para finalizar tu opinión de estos dos fichajes ya, pues de una forma pues más reducida, un poco más englobando si te parecen buenas operaciones de el Celta, tanto Mingueza como Carles Pérez, si crees que pueden darle un salto de calidad respecto a Néstor Araujo y a Brais Méndez, y cómo ves al Celta ya de forma global de cara a esta temporada 22-23. Bueno, mejorar a Néstor Araujo y sobre todo Bryce creo que es difícil. Son dos jugadores que han sido pilares fundamentales en el Celta los últimos años y en ese sentido creo que es complicado. Sí que al que veo con más madera de poder asentarse y tener mejor rendimiento es Carles Pérez. Carles Pérez sí que creo que va a hacer muy buena temporada. Le auguro un futuro mm, espectacular y creo que precisamente en el Celta puede ser un buen destino para él donde pueda triunfar. En cuanto a Mingueza, bueno, ya te he dicho antes, creo que va a dar buen rendimiento. No sé si va a acabar de ser titular indiscutible, pero sí que creo que va a disponer de minutos, va a dar, va a dar, no sé si un salto de calidad a la plantilla, pero sí que, bueno, dar otras opciones al Chacho y poder enriquecer en ese sentido la plantilla. Y en cuanto a la plantilla del Celta durante esta temporada, pues bueno, creo que va a depender también en gran parte de los fichajes que se acaben haciendo. Si se acaba confirmando, pues el fichaje de otro delantero, bueno, de jugadores que puedan tirar del carro en momentos difíciles, que evidentemente ya tenéis a Yago, que eso es un puntazo y que es algo diferencial respecto a otros equipos, pues creo que el Celta puede hacer buena temporada. Yo, sinceramente, creo que mm, no creo que estén por la parte de abajo, o no deberían, porque para mí el Celta tiene mucho más nivel de lo que ha demostrado las últimas temporadas. Pero bueno, al final esto es el fútbol y es impredecible y en ese sentido pues pasan cosas como por ejemplo esta temporada del Barça que empezó muy mal, estaba Sí. incluso noveno y al final sí que se pudo reconducir la situación, acabamos segundos, pero bueno, es evidente que durante la temporada hay muchos tramos, pasan muchas cosas, hay muchos partidos, muchas lesiones, muchas sanciones y todo, pues al final es un cúmulo de cosas que afectan a que un equipo esté dos o tres posiciones más arriba y al final eso te marque que puedes luchar por una cosa o por otro.
Pues nada, Paul, un auténtico placer que nos hayas desmenuzado el fichaje de Carles Pérez de la Roma al Celta. Esperemos que lo haga muy bien, también en Mingueza. Y bueno, que podamos cuajar una buena temporada porque nos lo merecemos cara a esta próxima temporada que va a ser el centenario del club. Esperemos que en la Copa del Rey también podamos tener alguna alegría después de los dos varapalos de las dos últimas temporadas contra el Ibiza y contra el Atlético Baleares. Este año esperemos hacer una buena Copa del Rey, ya esperemos con una plantilla más competitiva, al menos también en el banquillo, ya que en los últimos años la plantilla ha sido muy escasa en el banquillo. Y nada, pues a ti te desearte lo mejor. Sabemos que lo estás petando en las redes sociales y demás. Y nada, mucha suerte para tu equipo. Y bueno, muchas gracias por pasarte por el podcast celeste. Muchas gracias, Javi. Ya sabes, cuando necesitéis, cuando queráis disponer de mí, podéis llamarme o avisarme cuando queráis, porque estoy encantado de venir aquí con vosotros a comentar la actualidad del Celta. Y si puede ser porque hay conexión entre Barcelona y Celta, bueno, Barcelona y Vigo en ese sentido, mucho, mucho mejor. Pues nada, un abrazo y a la Celta. ¡Chao!